Listo. Vamos a empezar a hacer la transmisión. Bien. Entonces, en este trabajo que tenemos ahora es magnitudes eléctricas. Y cuando hablamos de magnitudes eléctricas, hablamos de aquellas que podemos medir la corriente eléctrica. Habíamos definido anteriormente que la corriente eléctrica es movimientos de electrones que hay por un conductor, que va de un punto hacia otro. En este caso, las cargas se van a ver atraídas por una diferencia de potencial. Eso hace que los electrones se vayan desde un punto hacia otro. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de diferencia potencial, hablamos de la fuerza que tienen esos electrones de desplazarse desde un punto hacia otro, de donde hay más carga a donde hay menos carga. ¿Estamos? Bueno. Y de ahí vamos a desprender tres conceptos que es lo que nos interesa a nosotros medir. En electrotecnia o en electricidad vamos a medir lo que es la tensión, lo que es la intensidad y lo que es la resistencia. Tensión o diferencia de potencial se mide en voltios. La intensidad o corriente se mide en amperes. Y la resistencia se mide en ohm. ¿Estamos? Entonces, así nos haría que la tensión, ahí se ve bien, la tensión se mide en volt, con la B corta, la intensidad o corriente eléctrica se mide en amperes, la letra A, y la resistencia se mide en ohm. La letra es la omega. ¿Estamos? Bueno, de ahí ya diferenciamos tres magnitudes eléctricas. Las magnitudes eléctricas tenemos la primera, que es la tensión, es la fuerza con que la corriente eléctrica se desplaza. Esa fuerza es decir, la presión, si la comparamos con el agua, una manguera de agua, la fuerza es la presión de la manguera de agua. En este caso, la tensión es la fuerza de la corriente eléctrica. Y tenemos, la más conocida son los 220 volts que llega a nuestro domicilio. Y después tenemos los 9 volts de un transformador, los 1,5 volts de una pila, los 5 volts del cargador del teléfono celular. ¿Estamos? Bueno, es decir, la fuerza con la que llega la corriente eléctrica. Después tenemos la intensidad o la corriente, es decir, la cantidad de electrones, lo que necesita para poder funcionar. Aparte de la tensión, necesita también una cierta cantidad de electrones, lo que va a consumir. En este caso tenemos la cantidad de litros de agua que consume. ¿Estamos? La corriente eléctrica es el amperaje, es la cantidad de electrones que necesita para que funcione, ya sea para un calefactor o para una computadora o para cualquier artefacto eléctrico. Hay artefactos eléctricos que consumen muy poca corriente eléctrica y hay artefactos eléctricos que consumen mucha corriente eléctrica. Los que consumen mucha corriente eléctrica son los que generan calor o los grandes motores. Los que consumen poca corriente eléctrica son, bueno, hoy en día están las computadoras, los teléfonos celulares, tenemos ahora las lámparas de LED que consumen muy poca, se oponen. En ese sentido, casi todos los conductores tienen una cierta oposición al paso de la corriente eléctrica. Se oponen. El mismo conductor por sí solo ya es como que permite, en cierta forma, dejar pasar la corriente. Los buenos conductores, el que no tiene nada de resistencia, sería el oro, la plata y por último, obvio que hacer una casa o tener circuitos eléctricos con conductores como el oro, los valores son bastante altos. Entonces, y la plata también. Entonces se utiliza el cobre, que es de menor costo y, bueno, y es uno de los un muy buen conductor. El oro sí se utiliza, ya sea se utiliza para tener una buena conducción eléctrica y garantizar que funcione. Lo tenemos en satélites espaciales o en todas las naves espaciales que se utiliza para todo lo que es la carrera espacial. El oro, ahí sí, todo se utiliza cableríos o circuitos en oro, por eso son muy caros todo lo que es la carrera espacial,
por toda la tecnología y todo el material que uno tiene que utilizar. Imagínense que uno tiene que garantizar en un lugar que no es muy conocido como es el espacio, que las condiciones son muy diferentes a las que tenemos en la Tierra, y obvio, para garantizar una buena transmisión, una buena conducción, se utiliza oro. Pero también los chips que tenemos en los teléfonos celulares, las tarjetas de memoria, están bañadas en oro. Quiere decir que ahí hay una buena terminación para que se garantice una buena transmisión de datos. Eso ahí tenemos conductores. Entonces, las tres magnitudes que hemos trabajado fueron tensión, intensidad o corriente eléctrica y resistencia. Esas son las tres magnitudes que hemos trabajado. Después hemos estado trabajando con, en el último trabajito que les envié, tenían que realizar un circuito. Y el circuito tenía que tener una cierta condición. En un circuito eléctrico hay varios elementos. Tenemos una fuente, la fuente de energía eléctrica, que ya puede ser una pila. Teníamos un interruptor para poder abrir y cerrar el circuito, un receptor o algo que consuma la corriente eléctrica, y obvio que ese circuito tiene que tener un conductor por donde va a circular la corriente eléctrica. La fuente es la que nos va a dar energía. Es decir, esa fuente se va a medir en voltios. Por ese circuito eléctrico va a circular corriente eléctrica, que lo vamos a simbolizar con la letra I. Entonces, ustedes, vamos a ver que acá tenemos un esquema básico de un circuito eléctrico. Tenemos la fuente, que se mide en voltios, en este caso es una pila, un receptor, es decir, aquello que opone al paso de la corriente. Y cuando se opone al paso de la corriente, se va a producir un fenómeno eléctrico. En este caso, si quiero luz, la corriente eléctrica se va a transformar en luz. Y si quiero calor, la corriente eléctrica se va a transformar en calor. También se puede transformar en una fuente, digamos, en un fenómeno magnético. La corriente eléctrica genera un campo magnético. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que es el campo magnético. Y vamos a ver que convencionalmente la corriente va de positivo a negativo. Pero el circuito real de la corriente es de negativo a positivo. Por convención, es decir, una decisión entre los que han estudiado el fenómeno de la corriente eléctrica, se estableció que la corriente va de positivo a negativo. Vamos. Y una fuente, y en este circuito también va a haber un interruptor para el paso de la corriente eléctrica. Ustedes tenían que hacer un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel en donde sigue todo un recorrido. He visto algunos de sus trabajos que habían conectado las lámparas. Muy bien. Y les dije que conectaran una lámpara y que observaran el brillo de esa lámpara. Y después conectaran dos lámparas de esa lámpara. Y van a ver que a medida que van conectando, el brillo se va disminuyendo. ¿Estamos? Entonces, ustedes hicieron primero uno de una lámpara, después de dos lámparas. Es decir, que el circuito empieza, pasa por el interruptor, se conecta a una de las patitas de la lámpara. La otra patita se conecta con la otra pata de la lámpara. Y la pata de la lámpara, de la segunda lámpara se conecta ya a uno de los bornes de la pila o de la fuente donde nosotros sacamos energía. Y ustedes tienen que observar que cuando había una lámpara tenía un brillo. Cuando se conectaba una segunda lámpara, el brillo disminuía. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica tiene que distribuirse de un lado y del otro. Y si conectamos una tercera lámpara, el brillo se va a disminuir. Eso sucede en un circuito en serie. El circuito en serie tiene la particularidad de que sigue todo un solo camino.
¿Estamos? Bueno, eso es la actividad que tenían que realizar ustedes, en donde debían conectar el circuito en serie. Se los vuelvo a dibujar para que aquellos que todavía no lo han realizado procuren trabajar con fuentes, ya sea pila, no trabajen con 220 porque, bueno, por cuestiones de seguridad, no quiero que se electrocuten. Trabajen con pilas o con la fuente del teléfono celular, que es corriente continua. ¿No? Bueno, entonces, el próximo circuito, o sea, el circuito que tienen que hacer ustedes es la fuente que siga un interruptor. Este es el símbolo para representar. Luego, la lámpara se conecta una pata a un cable del interruptor, la otra patita a la otra lámpara y la otra patita a donde termina la batería. Y después conecten tres, es decir, una, dos, tres lámparas. ¿Estamos? Bueno. Después, ver más adelante lo que estas tres magnitudes se van a vincular. ¿Cómo se van a vincular la tensión eléctrica a través de la ley de Ohm? ¿Estamos? Eso es lo que lo vamos a ver en la próxima clase. Para repasar, tensión eléctrica es la fuerza de la corriente eléctrica, la fuerza con la que llega, y se mide en voltios. Y tenemos magnitudes como los kilovoltios o los milivoltios. Después tenemos la corriente eléctrica, que se mide en amperes, y tiene magnitudes como kiloamperios o kiloamperes, miliamperes o microamperes. Y luego tenemos la resistencia eléctrica, que se mide en ohm. Generalmente la resistencia eléctrica no está en los artefactos eléctricos que les pedí yo que completaran una tabla. Es muy raro ver digamos, el símbolo de resistencia eléctrica, salvo que sea una estufa o un secador de pelo, pero es muy raro encontrar el símbolo de resistencia eléctrica en los artefactos eléctricos. Directamente les ponen la potencia eléctrica, que es otro concepto que ya vamos a estudiar en las próximas clases. Eso es todo lo que teníamos para el día de hoy. Entonces definíamos como resistencia eléctrica a aquello que se opone al paso de la corriente eléctrica. Teníamos la tensión eléctrica, es la fuerza de la corriente eléctrica que se mide en voltios, y la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circula por un circuito. Todo este fenómeno sucede en